Voy a empezar con la grabación y ya está. Bien, estamos en el tema de compuestos aromáticos, ¿no? En la anterior clase vimos cómo, qué es la aromaticidad, precisamente. La aromaticidad vista como una propiedad termodinámica, ¿no es cierto? Una propiedad termodinámica que nos refleja la estabilidad que tiene un compuesto, que posee esta propiedad. ¿Qué entendieron de aromaticidad? ¿Qué tipo de compuestos o qué atributos debe tener un compuesto para poseer esta propiedad de aromaticidad? Hemos hablado del benceno nada más, ¿no? Pero ¿qué vieron? ¿Qué es lo que lo hace tan estable a ese benceno? ¿Quién me puede decir? ¿Qué recuerdan? Los carbonos en el benceno, por ejemplo, tienen hibridación. ¿Qué tipo de hibridación? ¿Recuerdan o no? ¿Qué hibridación tienen los carbonos en el benceno? SP, SP2, SP3, ¿cómo son? ¿Qué particularidades ven ustedes en el benceno? En la molécula de benceno. Primero que es un ciclo, ya alguien me dijo en la anterior clase, compuestos, los aromáticos son cíclicos. Si nos fijamos en el benceno exclusivamente, sí es un ciclo, ¿no? Y cada uno de los carbonos en el benceno, ¿qué hibridación tiene? SP2. SP2, ¿no? SP2. Entonces, cuando hablamos de que tiene hibridación SP2, la geometría de cada uno de esos carbonos, ¿cuál es? Tetraédrica, trigonal, planar, lineal. ¿Cómo es su geometría molecular? ¿Ah? Trigonal planar. Trigonal planar, ¿no es cierto? O sea que en realidad el benceno es un anillo plano, completamente plano, ¿ya? Así como si yo pusiera esto aquí, así, ¿ya? Así. Aquí, sobre este plano, hagamos de cuenta que esto es un hexágono, así es el benceno, un hexágono, ¿ya? Pero tiene en cada uno de sus carbonos, supongamos que este vértice es uno de los carbonos, en cada uno de sus carbonos tiene así su orbital, ¿no es cierto? Lo he puesto bien al medio para que haya una parte positiva y una negativa, ¿no? Tiene su orbital, así como lo vemos. ¿Cómo se llama este orbital? Que va perpendicular al plano. Es un orbital SPD. ¿Qué orbital es? Ahí está el plano de los carbonos, ¿no? Y así viene, perpendicular, viene el orbital. Es un orbital P, ¿no es cierto? Y ese orbital P tiene un electrón. Y así como este carbono tiene ese orbital P ahí, perpendicular, cada uno tiene su orbital P. ¿Ah? Los 6 carbonos que hay en ese plano tienen su orbital P. Como están muy próximos, entonces esos orbitales P en realidad se solapan de esta manera. Están así. Recuerden que un orbital no es otra cosa que una región del espacio donde es más probable encontrar a un electrón, ¿no es cierto? No es algo físico duro como este lapicero, no. Es una región del espacio que tiene esta forma geométrica, ¿ya? De mancuerna, se dice, en el caso del orbital P, más un elipsoide, ¿no? Entonces, y en alguna parte ahí es más probable encontrar un electrón, ¿sí? En toda esa región. Entonces, como están muy cerca, les decía, esas dos regiones que tienen esas formas se juntan así. Un solapamiento lateral. ¿Ah? Y entonces ya, como cada uno tiene un electrón, ya estos dos, y en conjunto, los 6 orbitales que están así, ¿no? Forman como una especie de circuito, digamos, una autopista, por donde ya van a estar esos 6 electrones ahí, ¿no? Dando vueltas, los 6 electrones, moviéndose. Entonces, eso es una
nube electrónica que tiene. Entonces, si este es el anillo, ¿ya? Si este es el anillo, por arriba hay electrones, así, moviéndose. Y también por la parte de abajo, ¿no? Con el lóbulo negativo del orbital P, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué otra particularidad vimos en el benceno? Que se tienen, al menos en la representación que propuso Kekulé, se tienen enlaces dobles intercalados con enlaces simples, ¿no es cierto? Eso se denomina conjugación, dobles enlaces conjugados, ¿ya? Doble simple, doble simple, doble simple. Eso, cuando hay una especie química así, sea cíclica o no, no importa eso, pero si están intercalados los dobles con los simples, decimos que presenta conjugación. Y al presentar conjugación, exhibe una propiedad fundamental que se llama resonancia, ¿ya? Entonces nosotros, cuando medimos o queremos cuantificar qué tan alto, qué tan grande es el carácter aromático de un compuesto, lo que medimos es su energía de resonancia, ¿ya? Experimentalmente se la mide. ¿Cómo se la mide? A través de calores de hidrogenación. En un calorímetro se hace reaccionar el compuesto con hidrógeno, ¿ya? Y claro, esa reacción es exotérmica, libera calor. Se mide, el calorímetro es para eso, para medir la cantidad de calor. Y ese calor de hidrogenación, ¿no?, está directamente relacionado con la energía de resonancia. ¿De qué manera está relacionado? Pues porque por cada mol de hidrógeno que se va añadiendo a un enlace doble, se debería liberar 28 kilocalorías por mol, por cada mol, ¿ya?, de hidrógeno que se añade a ese, que se adiciona a ese enlace doble para que deje de ser doble y se sature. Sin embargo, cuando el compuesto presenta resonancia, no libera 28, libera menos por cada enlace doble. Esa diferencia entre lo que debería liberar y lo que realmente libera de calor se denomina energía de resonancia, ¿ya? Y la presenta no solo el benceno, la presentan todos los compuestos que presenten conjugación. Pero en el caso del benceno y en general, en el caso de los compuestos aromáticos, esa energía es alta. O sea que en vez de liberar, qué sé yo, 84, por ejemplo, libera 36 kilocalorías menos en el caso del benceno. Y esas 36 ya le llamamos energía de resonancia. Si fuese un alqueno, ya, con dobles enlaces conjugados, hubiese liberado pues más o menos unas 10, no miento, 15 kilocalorías menos, ¿ya? Sin embargo, el benceno, al liberar 36 kilocalorías menos en su hidrogenación, nos está mostrando que no es un alqueno, ¿ya? Nos está mostrando que es un compuesto diferente a un alqueno, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se comporta de una manera tan diferente? Por la forma en que acomoda sus electrones de una forma eficiente, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho. ¿Y qué tan eficiente? Pues acomodándolos en orbitales moleculares enlazantes. Recuerdan que mostrábamos esto, ¿no? Decíamos, como son 6 carbonos, 6 orbitales atómicos de carbono, ¿no? Entonces nos dan lugar a 6 orbitales moleculares. 3 orbitales moleculares de baja energía, que son estos de abajo, ¿ya?, que se denominan orbitales moleculares enlazantes, y 3 de alta energía, ¿ya?, que son orbitales moleculares antienlazantes, ¿ya? Entonces, los antienlazantes son de alta energía. Si un solo electrón se acomoda en ese orbital molecular antienlazante, entonces estaríamos hablando de un compuesto inestable. ¿Por qué? Porque sería energéticamente alto. En cambio, el benceno logra acomodar los 6 electrones pi en 3 orbitales moleculares enlazantes de baja energía, y a eso se debe su estabilidad. Ustedes se van a encontrar en química orgánica y en química inorgánica con moléculas que pueden acomodar electrones en este tipo de orbitales, ¿ya? Esas moléculas son
inestables. Por ejemplo, puedo tener un compuesto que se forma, ya, pero por su inestabilidad termodinámica, ese compuesto se va desproporcionando, ¿no? Se va descomponiendo en los elementos que lo forman, ¿de acuerdo? A velocidades distintas, ¿no? Dependiendo de eso ya de la parte cinética. Pero en cambio, en el caso del benceno no pasa eso. ¿Por qué? Porque los electrones están acomodados aquí, en orbitales de baja energía, ¿ya? Y me dirán, ¿y entonces por qué están esos otros orbitales? ¿Nunca los va a ocupar? Pues sí. Fíjense, me voy a adelantar un poco. Esto no forma parte de la química orgánica de este nivel, pero quizás algunos no lleven la materia de instrumental, otros sí. Pero nosotros estas propiedades ya las entendemos como propiedades electrónicas. Cuando un orbital, perdón, un electrón de estos que está aquí o aquí, salta de nivel acá, para que eso ocurra, ha tenido que absorber una determinada cantidad de energía, ¿no? Se dice cuántos de energía en fotones, ¿no? Entonces, si tiene la cantidad exacta de energía para que pase de este orbital a este, un electrón va a entrar, va a saltar, ¿sí? Y cuando pase ese estado, se llama estado de excitación, nuevamente el electrón vuelve a su estado basal. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre eso cuando, por ejemplo, nosotros hacemos pasar a través de estas moléculas, ¿no? Hacemos pasar una luz. Por ejemplo, la luz ultravioleta, ¿no? La luz tiene una cierta cantidad de energía, que la tenemos en cuantos, ¿no? Su energía es igual a H, la constante de Planck, por la frecuencia de la luz. Fíjense que precisamente el benceno absorbe energía del ultravioleta. Entonces, si yo tengo una lamparita de ultravioleta, así como las que están de moda ahorita para esterilizar ambientes, son un poco dañinas, ¿no? O las que se utilizan para ver billetes falsos, han visto, ¿no es cierto?, la luz ultravioleta. Entonces, y lo tengo en un tubo y hago el benceno y le alumbro con la lamparita, ¿ya? Esas moléculas de benceno que están siendo irradiadas absorben esa energía, ¿ya? La absorben y ¿para qué? Para que un electrón salte de aquí a acá, ¿ya? Y dirán ustedes, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Va a pasar algo? ¿Va a explotar o algo? No, ¿sí? Pero eso me permite identificarlo, por un lado, al benceno, me permite también cuantificarlo. Así es como nacen luego los instrumentos que constituyen las técnicas analíticas espectroscópicas, ¿no? Tenemos espectroscopía de UV visible, por ejemplo, que es en lo que normalmente se hace la medición, ¿ya? De este tipo de compuestos. Tenemos otra espectroscopía que es de infrarrojos, que la lamparita me va a alumbrar una luz que es infrarroja, ¿no? Y tenemos también la RMN, tenemos la absorción atómica, en fin. Pero en este caso lo que les quiero decir es de que con la región de UV, la cantidad de energía que recibe es para que salte un electrón acá. Entonces, estos instrumentos, tengo el tubo, ¿ya? Tengo el tubo, ahí está la muestra. Aquí tengo una lámpara que está alumbrando. Y acá tengo, del otro lado, un detector, una fotocelda, por ejemplo, que recibe la luz. Este manda una potencia. Una parte de esa luz es absorbida por la muestra para provocar ese salto que les hablé y emana de allí la fracción que no es absorbida. Entonces, midiendo la diferencia entre lo que mandó y lo que llegó, ya se sabe cuánto fue absorbido y en qué longitud de onda. Es algo que los que estudian control de procesos, creo que también los de alimentos, van a estudiarlo en química instrumental, ¿no? Pero que sepan que se debe a esto, ¿no? No es simplemente operar un instrumento sin saber el porqué de su fundamento, ¿no? Entonces, vemos nosotros que los electrones son importantísimos, ¿no? Conocer su teoría de todo esto. Pero volviendo al tema de aromaticidad,
¿Cómo identifico si una molécula es aromática o no es aromática, ¿no? ¿Será que siempre le tengo que medir la energía de resonancia para decir esta es aromática, esta no es aromática, o esto es todo lo contrario? No. ¿Ya? Hay una serie de reglas, ¿ya? Una de ellas es para las que son monocíclicas, tenemos las reglas de Huckel. La regla de Huckel es una, ¿no? Pero previo a la regla de Huckel se tienen que cumplir estas condiciones. Y estas condiciones son que la molécula sea cíclica con dobles enlaces conjugados. Sí o sí tiene que ser cíclica y tener los dobles enlaces intercalados con los simples, ¿no? Doble, simple, doble, simple. Esos son dobles enlaces conjugados. Segunda condición, y en este orden se analiza. Todos los eslabones del ciclo, porque no necesariamente son todos carbonos, ¿no? Todos los del ciclo deben tener hibridación sp2, ¿ya? Alguna vez habrá alguna que pueda tener sp, que también es plana, ¿ya? Pero no es sp3. El sp3 no es plano, ¿ya? U otra hibridación. No, tienen que tener o sp2 o alguna vez sp, ¿ya? Dice, si la molécula debe ser plana o casi plana. ¿Para qué? Para que esos orbitales P que les mostré que se solapan así, puedan solaparse de una forma eficiente, ¿ya? Eso es lo que se busca, que el solapamiento sea eficiente. Y esta parte nos cuesta a veces identificar. Si el ciclo es grande, a veces no podemos ver si es efectivamente plana o no, ¿no? Para eso siempre es bueno hacer la edición en un editor molecular, mirar la molécula en todas sus posibilidades, rotarla, etcétera, para ver si la molécula se plega o no se plega, ¿ya? Pero supongamos la preocupación de siempre, y en el examen, ¿cómo sé? Bueno, si en el examen tengo dudas, ¿ya? Puedo contestar con una suposición. Si cumplió esto, y esto no estoy seguro, ¿ya? Digo, si la molécula fuese plana, o asumo que mi molécula es plana, entonces paso recién a analizar esta regla que se llama regla de Huckel, ¿ya? Y claro, la respuesta que voy a encontrar está condicionada a la planaridad de la molécula, ¿ya? Eso en caso de un examen, pero en el caso de ya en la vida real, estudiando química, pues lo que uno tiene que hacer es examinar con un editor, ver la molécula, todas las posibilidades que tiene para ver si es plana o no es plana, ¿ya? ¿Y qué me dice la regla de Huckel? La regla de Huckel lo que hace es contar el número de electrones pi, ¿ya? Me dice si cumple que la cantidad de electrones pi. Fíjense, por cada enlace doble hay 2 electrones pi. El benceno hemos anotado 3 enlaces dobles. Entonces, ¿cuántos electrones pi hay? 6, ¿no? Dice aquí, si la cantidad de electrones pi es igual a 4n más 2, ¿ya? Donde n es un número entero, entonces la molécula o esa especie que tengamos será aromática, ¿ya? Será aromática. Si no es un número entero, entonces busco a ver si cumple esta otra, que es el número de electrones pi sea igual a 4n. Me voy a inventar un número. Supongamos que el número de electrones pi sea 8, que hay 4 enlaces dobles, o hay 8 electrones pi, como sea, ¿ya? 8 igual a 4n más 2, yo despejo n, no es un número entero. No es aromático. 8 igual a 4n, despejo n, sí es un número entero. Entonces el compuesto, digo, es antiaromático, ¿ya? Todo lo opuesto. Si el aromático es estable, muy, muy estable, el antiaromático es muy, muy inestable. Tan inestable que no puede existir porque se descompone, ¿ya? Pero si no cumpliera una de estas 3 primeras, no analizo esta última. Si no cumple alguna de estas 3 primeras, entonces digo, el compuesto es no aromático, es un alqueno, ¿ya? No quiere decir que sea muy estable ni nada de eso, es un alqueno.
tiene la estabilidad de un alqueno, ¿ya? Si me resulta aromático, será mucho más estable que un alqueno. Si me resulta antiaromático, será muy, muy inestable, ¿ya? Pero veámosla en unos ejemplos. Bien. Cuesta a veces en algunas moléculas identificarlo, como les decía, ¿ya? En el benceno no hay problema. Y de hecho, en moléculas, en ciclos que son pequeños, no hay problema. Ya 5, 6, 7 carbonos, no hay mucho problema. Empiezan los problemas con 8 carbonos. ¿Ya? 6, decimos, ¿es cíclico? Sí, es un ciclo. ¿Tiene dobles enlaces conjugados? Doble, simple, ¿lo vemos? Sí, cumple la primera. Cada uno tiene hibridación sp2, cada uno de estos. Sí, cada uno tiene hibridación sp2. ¿Es plana? Sí, es una molécula plana. En seno es una molécula plana, ¿ya? Si no, entonces, si tengo la duda, diría, si la molécula fuese plana, entonces analizaría esto, ¿ya? A ver, es plana. ¿Cuántos electrones pi tiene? 2, 4, 6. 6 electrones pi. 6 igual a 4n más 2. Despejo n, n es igual a 1, ¿no? 6 menos 2, 4. 4 entre 4, 1. ¿1 es un número entero? Sí, ¿no? ¿Será que el 0 cuenta? ¿Quién me puede responder? ¿El 0? ¿Cuenta el 0 como entero o no? Cuenta, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Entonces, si hubiese 0 como resultado en n, pues también podemos tener, es el caso de un ion, que lo vamos a ver, que tiene carga más 1 y que tiene 2 electrones pi. Entonces, el 0 cuenta, y por eso dice n debe ser un entero, ¿ya? Entonces, n es igual a 1, por lo tanto, decimos el compuesto es aromático. A ver, ingenieros, ¿y el 0 es par o es impar? Quiero escucharlos, a ver. En un chat de profesores, cuando salió lo de las placas, para salir, decía, un médico preguntaba si el 0 era un número par o era impar, que por qué las autoridades no se fijaban en el 0. ¿Qué dicen ustedes como ingenieros? A ver. ¿Par o impar? ¿Qué es el 0? Con seguridad, a ver, es par, ¿cierto? Es par, está entre dos números impares, ¿no es cierto? Es par, ¿sí? Mira. A él se la perdonamos porque es médico, pero a ustedes no se les puede perdonar eso, ¿ya? Bueno, entonces con el benceno no hay problema, además es nuestro compuesto modelo que lo venimos mirando y sabíamos que iba a darnos aromático, ¿ya? Veamos este otro. ¿Es cíclico con dobles enlaces conjugados? Sí, es cíclico y tiene dobles enlaces conjugados. ¿Tienen hibridación sp2? Sí, estoy viendo dobles enlaces en cada uno de ellos. Entonces tiene hibridación sp2, cada uno de esos carbonos. Y aquí viene la pregunta. ¿Es plano? A veces pensamos o lo confundimos de que no es plano. Quizás aquí, si alguien tiene la confusión, podría decir, tengo mis dudas y voy a contestar de que puede ser plano, pero tengo mis dudas. Entonces aquí respondería, si la molécula fuese plana, y me pasaría a contestar la cuarta, ¿ya? Voy a hacer de cuenta que la molécula es plana, porque no lo veo bien ahí en la pantalla. Si es plano o no es plano. Entonces, ¿cuántos electrones pi tiene? En cada enlace doble son 2 electrones pi. Son 4 enlaces dobles, por tanto, 8 electrones pi, ¿no es cierto? Si 8 es igual a 4n más 2, hagan en un papelito ahí. ¿N es entero o no es entero? 8 igual a 4n más 2. ¿Qué les da? ¿Un n entero o no? ¿No? No, no es cierto. Entonces no es aromático. 8 igual a 4n nos sale n igual a 2, ¿cierto? Y ahí
nos aparece de que es antiaromático. Y podría contestar, el compuesto es antiaromático, cuando en realidad el compuesto sería antiaromático si fuese plana la molécula. Resulta que este compuesto, pues, es un compuesto alqueno normal, estable, existe. Si fuese antiaromático, el compuesto sería tan inestable que no podría existir porque se descompone, porque reacciona consigo mismo, ¿ya? Resulta que este compuesto en realidad no es plano, como lo he dicho aquí, no es plano, pero eso lo sé porque lo he visto en un editor, porque lo he visto en la literatura, etcétera, ¿no? Pero este compuesto tiene, a ver si puedo más o menos dibujar. Ya. A ver cómo me sale. Estaba bien el pulso al principio y después ya falló. Este compuesto tiene esta conformación. Entonces aquí los voy a poner los enlaces dobles. Este es el doble. Aquí tiene un doble. ¿Sí? Aquí tiene un doble. Y aquí tiene el último doble. Aquí lo voy a poner. Ahí. Esa es la conformación que tiene. Se llama conformación de tina. Entonces, como ven, no es plano. ¿No es cierto? No es plano. Por lo tanto, nuestra conclusión es no aromático. Es simplemente un alqueno. Es un compuesto que existe porque es un alqueno, ¿ya? Y tiene la estabilidad que le brinda la energía de resonancia que corresponde a su conjugación. Pero es un alqueno. No es un compuesto aromático, pero menos antiaromático, ¿ya? Si es que este compuesto, esta molécula, fuese plana, ahí sí que sería una molécula antiaromática, ¿ya? Recuerden que todo esto que estamos viendo ahorita es aplicable a compuestos monocíclicos, exclusivamente, que en muchos casos nos puede resultar también para compuestos que tienen más de un ciclo, sí, pero esta regla fue deducida, o este conjunto de reglas, para compuestos monocíclicos. Veamos este. Miren este de aquí, la forma que tiene. Dice, ¿es cíclico con dobles enlaces conjugados? Sí, es un ciclo, como vemos, tiene a los dobles enlaces conjugados. ¿Tienen hibridación sp2? Sí, se puede ver fácilmente. Cada uno de los carbonos está unido con un enlace doble, entonces sí tiene hibridación sp2. Pero no es plano, ¿no? Y aquí sí hay que ser muy acucioso para mirarlo bien. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no es plano? Porque recuerden que es trigonal planar, ¿no es cierto? Y aquí, como no se ve el hidrógeno, lo voy a dibujar. Vendría un hidrógeno aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendría, donde voy a poner este puntito, voy a hacer de cuenta que eso es un hidrógeno, ¿ya? Y obviamente de este otro carbono saldría su otro hidrógeno. ¿Se ubican? Lo he hecho más cortito simplemente para que lo podamos ver. Claro, eso, si la molécula fuese plana, ¿qué pasaría con esos hidrógenos? Están tan cerca, pero tan cerca, que se repelen, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hace la molécula? La misma repulsión, ojo, la misma repulsión, lo que hace es que para que se alejen esos hidrógenos, ella se ubica en lo que está pasando, se plega un poco. Entonces ya un hidrógeno va a quedar más hacia abajo, allá, y el otro va a quedar más hacia arriba. Entonces van a quedar separados, ¿no? ¿Por qué? Porque la molécula se ha plegado un poco. Pero al curvarse la molécula, ¿qué está haciendo? Está dejando de ser plana, ¿ya? La molécula no es plana, ¿sí? Por lo tanto, si la molécula no es plana, entonces paso a analizar el punto 4. No, no es necesario, porque no cumple el tercero. Y digo simplemente, es un compuesto no aromático. Es un alqueno, ¿ya? No sé si hay dudas en esto. Cuesta verlo, lo entiendo eso, tienen que repasarlo nuevamente para poder entenderlo mejor y nutrirse de más literatura, ¿no? De más bibliografía. Veamos acá. Esta, por ejemplo, es más fácil identificarlo que los otros dos, ¿ya? ¿Es cíclico con dobles enlaces conjugados? Sí. ¿Tienen hibridación sp2? Sí, se ve.
Se ve, digo, porque en cada carbono hay un enlace doble. Entonces, si en cada carbono hay un enlace doble, quiere decir que es sp2, ese carbono. ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que puede ser plana esta molécula? Cuando miro esto, si esto fuese plano, este ángulo de enlace sería un ángulo recto en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Sería ángulo recto. Si esto es ángulo recto, ¿será correcto eso? ¿Qué dicen ustedes? Además hay otro detalle en esa molécula. ¿Ah? Que nadie lo ha notado hasta ahora. ¿Cuál es ese detalle? El ángulo recto lo voy a mencionar aquí, ¿vale? Aquí. ¿Cuánto tendría que ser aquí el ángulo? ¿Ah? ¿Cuánto tendría que ser? 120 grados, ¿no es cierto? Porque es el típico de un doble enlace. Y ahí hay 90. Pero no es solo eso. Este carbono de aquí, lo voy a borrar lo que puse hace un momento. No está mal, pero para no confundirlo con lo que voy a poner ahora. Este carbono, ¿qué hibridación tiene? ¿Será que cumple las 2 realmente? No. No, no es cierto. sp3, porque aquí hay un hidrógeno, aquí hay otro hidrógeno. ¿Sí? Ah, no cumple esta. Esta 2 no cumple. Ni siquiera debí pasar a la 3. ¿Ya? No cumple la 2. Por lo tanto, si no se cumple una de las 3 primeras, ¿qué quiere decir? ¿Qué concluyo por el compuesto? Que es un compuesto no aromático. ¿De acuerdo? O sea, es un alqueno más que sí tiene dobles enlaces conjugados, ¿ya? Los tiene, pero no todos los carbonos son sp2, ¿ya? ¿Se nota eso en esta parte de aquí o no? Sí, ¿verdad? Porque aquí no hay enlace doble ni aquí, son enlaces simples. Entonces quiere decir que este carbono, como ya hay 2 enlaces, tiene otros 2 que vienen a ser con hidrógenos. Por lo tanto, ahí tendríamos los 4 enlaces para este carbono y por tanto es sp3. ¿Ya? Y en este último que he puesto, pareciera que es plana. ¿Ya? Incluso aquí la respuesta no es que es plana directamente, es si fuese plano, porque en realidad esto no se ve tan plano. ¿Eh? No se ve tan plano, pero sí me surge la duda y entonces debo condicionar la respuesta. Si la molécula fuese plana, entonces pasaría a analizar el número de electrones pi, porque las 3, ay, perdón, voy a esperar un ratito que se me va a apagar.